Seguimos en vivo con toda la información para Latinoamérica y el mundo y volvemos a Colombia con Estefanía Meira Cerantes. Vamos con vos, Estefanía. Senador Miguel Uribe Turbay, acerca del trino del presidente con la situación de Israel. Retomamos la pregunta, senador, ¿qué opina de este trino? Hola Estefanía, un saludo nuevamente para todos. Es absolutamente irresponsable dañar y destruir unas relaciones con un aliado estratégico como es Israel para Colombia, en materia comercial y en materia técnica y de cooperación, por ejemplo en materia de seguridad. En materia comercial, por ejemplo, tenemos una balanza comercial positiva, es decir, exportamos más a Israel de lo que aquí se importa y es fundamental para el sector productivo, y por el otro lado la cooperación técnica en materia de seguridad es altamente estratégica. Por ejemplo, importamos los cañones del Galil, es el fusil principal de las Fuerzas Armadas, tenemos cooperación en asistencia técnica, en materia de capacidades para las fuerzas públicas. Esta alianza tendría una repercusión gravísima en materia de seguridad a nivel nacional. Darío, el senador ya te escucha por si tienes preguntas desde estudio. Senador, ¿cómo le va? ¿Me escucha ahí bien? Sí, Darío, un saludo especial. Perfecto, gracias por este tiempo con DNews. Avanzando justamente con respecto al tema de Israel, ¿usted ve que hay una política, hay una estrategia en la política exterior del presidente Petro y que quiere alejarse de Israel para replantear la política exterior colombiana, o que hay decisiones que no terminan de tener un rumbo claro? Darío, es evidente que Gustavo Petro está cambiando por completo la política internacional que históricamente ha liderado Colombia en la región. Pasamos de ser un país estratégico para la democracia y la libertad a nivel mundial a un país que se está aliando con, si se quiere, países autócratas, regímenes absolutamente autoritarios, dictaduras y también terroristas. Es evidente que el apoyo de Gustavo Petro a Hamas, una organización terrorista, pues no solamente lo deja a él muy mal parado, sino por completo cambia la historia, insisto, de lo que ha representado Colombia a nivel diplomático. Vale la pena decir además que la diplomacia colombiana está en función no de los intereses del Estado colombiano, sino de los intereses del proyecto político de Gustavo Petro. Y lo que vemos cada vez más es que Gustavo Petro se acerca, uno, a Venezuela, donde además su silencio es cómplice de la persecución a María Corina y ahora a la persecución a la oposición, evitando la inscripción de Corina. Segundo, la alianza con Nicaragua. Desde el comienzo del gobierno de Gustavo Petro vimos que el canciller se abstuvo de votar las sanciones a Daniel Ortega precisamente por la persecución a la oposición, el silencio cómplice en el ataque de Rusia a Ucrania, el silencio cómplice, pero además el apoyo abierto a Hamas en contra de la población civil de Israel. Entonces es evidente que Gustavo Petro, o más bien todas estas decisiones, Darío, como usted bien dice, responden a una nueva estrategia de Gustavo Petro para aferrarse al poder y para aliarse con quienes han sido abiertamente antidemocráticos y autoritarios a nivel mundial. Le hago una pregunta más y lo dejo con Estefanía allí. ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Tienen posibilidad ustedes desde el Senado, desde el Congreso como oposición para hacer de alguna manera alguna corrección a ese rumbo, o en definitiva la política exterior la maneja el presidente y frente a eso la oposición no puede hacer nada? Darío, como en prácticamente todos nuestros países, la política exterior está a cargo del presidente. Sin embargo, nuestra responsabilidad es no quedarnos quietos viendo cómo Gustavo Petro destruye el país que con tanto esfuerzo hemos logrado construir. Reconocemos que Colombia tiene problemas históricos y queremos cambios y mejoras, pero no destrucción. Nosotros, y particularmente en una comisión de mi partido en la que yo participé, estuvimos hace unas semanas en Washington hablando con Luis Almagro, secretario general de la OEA, con senadores y congresistas norteamericanos, con la Secretaría de Estado, y prácticamente iniciamos una estrategia para contrarrestar la falsa narrativa que Gustavo Petro está imponiendo en los países aliados a Colombia, en donde es fundamental que nosotros le contemos la verdad a Estados Unidos y a Europa de lo que aquí está sucediendo.
El gobierno de Gustavo Petro fracasó y está prácticamente comprometido con una serie de escándalos de corrupción que comprometen al mismo Gustavo Petro, y el mundo entero debe tener esa información. Así que primer tema es salir a contrarrestar esta estrategia de la diplomacia, de la falsa diplomacia de Gustavo Petro, con una estrategia desde la oposición. Lo segundo es acudir a todos los organismos multilaterales. Tenemos pronto una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia en abril, en donde esperamos tener un espacio desde la oposición y buscar que diferentes sectores de la sociedad civil tengan la oportunidad de contar lo que realmente está pasando. Y por último, acudir a los jueces para buscar que las decisiones que pueden ser administrativas, por ejemplo, en el caso de los acuerdos de cooperación con Israel, no terminen por afectar el bienestar y el desarrollo del país. Ese es un camino, pero evidentemente quien tiene la batuta, vuelvo, repito, de la diplomacia y de las relaciones diplomáticas en el país es el presidente, desafortunadamente, cuando en este caso se manejan mal. Clarísimo. Ahora, senador, para cerrar esta entrevista yo aterrizo la pregunta de Darío y el rumbo lo aterrizo aquí en Colombia. ¿Qué va a pasar con las reformas? Hoy, digamos, esta sesión extraordinaria, nunca había pasado que en una Semana Santa se diera esto. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud, por ejemplo? ¿En qué condiciones está la reforma a la salud? ¿Y qué viene para la reforma pensional, que es esta nueva apuesta del gobierno? La reforma a la salud afortunadamente está hundida, porque de la Comisión Séptima de 14 senadores, 8 ya firmaron la ponencia de archivo, lo que es una gran noticia para los colombianos. La reforma de salud de Gustavo Petro lo que pretendía era estatizar el sistema de salud por completo, es volver a lo peor de la historia de unos sistemas absolutamente estatizados, corruptos, ineficientes, de los cuales nos costó mucho salir y finalmente llegamos a uno de los mejores sistemas de América Latina. Es fácil, Darío, comprobarlo en cualquiera de los países que hoy nos están viendo. Colombia tiene un sistema de salud %. Tenemos uno de los sistemas con menor pago de bolsillo, es absolutamente solidario, con un alto nivel de satisfacción y de resolutividad, y sin duda necesita mejoras, pero no lo podemos permitir destruir. Así que la reforma a la salud se la ganamos a Gustavo Petro, y queremos es proponer cambios, pero no destrucción. Estamos abiertos a buscar mejoras. Segundo, la reforma pensional, que insisto, es una gran estafa, va a robarle el ahorro a 18 millones de colombianos y los indicadores macroeconómicos del país se van a poner en riesgo. Prácticamente lo que quiere Gustavo Petro es coger la plata de las cotizaciones y del ahorro pensional para hacer politiquería, subsidios, al mejor estilo de Chávez, de Maduro y de todos estos regímenes autoritarios y dictatoriales, como ya mencioné. Y también pasa lo mismo con la reforma laboral, en donde prácticamente van a destruir por completo la capacidad de hacer empresa en Colombia. Hay que recordar que Gustavo Petro se enmarca en una ideología absolutamente marxista, socialista, en donde lo que quiere es una economía centralizada que ya fracasó en el mundo. Y termino diciendo que esta sesión, aunque en algunas sesiones, Semanas Santas, creo ha habido sesiones, el punto no se trata si es Semana Santa o no, se trata de que la próxima sesión estaba agendada para el 2 de abril, porque lo que buscábamos tener era una sesión informal o audiencia pública donde íbamos a tener la presencia de muchísimos expertos y de la sociedad civil, comunidades, sindicatos, comunidades indígenas, para venir a hablar sobre los impactos de la reforma pensional. El gobierno, al anticipar la sesión, lo que hace es que muchos de los invitados no puedan venir, así que pasa de ser un asunto de absoluta importancia para la discusión a un trámite formal, lo que demuestra el interés de Gustavo Petro y sus aliados de evitar la discusión y al final quedarse con la plata de los colombianos, de los ahorros, para hacer política. Muchísimas gracias, senador. Sé que se tiene que ir. Mil gracias por haber estado aquí esta mañana en DNews. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Bueno, Darío, hoy teníamos senador Miguel Uribe Turbay, que nos estaba hablando de bastantes temas, entre ellos lo que trinó Petro acerca de Israel, también el tema de las reformas, la reforma pensional, la reforma a la salud. En este momento ya me confirman que se necesitaban 53 personas para completar el quórum y ya hay 56, así que en breves minutos va a empezar esta discusión. Y como decía el senador, es un tema de que no pudieron venir algunos que son los expertos, y esto es lo que han argumentado varios sectores, que se están removiendo los técnicos de puestos clave y se están poniendo cabezas o figuras inexpertas a cargo de organismos y de entidades muy importantes. Clarísimo. Estefi, en un ratito entonces volvemos con ya el desarrollo eventual de esta sesión y más repercusiones de estas polémicas decisiones anunciadas por Petro en materia de política exterior.